Mi nombre es Francisco Corbalán García, residente de oftalmología de la Universidad Javeriana, y hoy vamos a hablar de cataratas. Entonces, la hoja de ruta del día de hoy, esta charla es primero hablar un poco acerca de la definición de catarata, su historia, epidemiología. Vamos a hablar acerca del cristalino un poco también, factores de riesgo para el desarrollo de cataratas, manifestaciones clínicas, tipos de cataratas, la clasificación subjetiva del LOX3, el tratamiento de estas y las complicaciones post-tratamiento. Entonces, la definición de catarata, según el Consenso Colombiano de Indicaciones de Cirugía de Catarata y Facorefractiva del 2021, es que la catarata es la disminución de la transparencia del cristalino, lo cual produce cambios en la dispersión y refracción de la luz, de modo que se ocasiona disminución de la cantidad y o calidad visual y altera las actividades laborales y sociales del paciente, afectando su calidad de vida. Vamos a hablar acerca un poco de la historia. Los antiguos griegos y romanos, desde el año 1500 al 164 a.C., manejaban la teoría de la emanación, la cual consistía en que el cristalino era la parte del ojo que otorgaba la facultad de ver, por lo que postulaban que el nervio óptico era una especie de túnel mediante el cual viajaban espíritus visuales desde el cerebro para encontrarse en el cristalino con los rayos que provenían del exterior, y es así como se formaba la imagen visual. Esta es la razón por la cual sus representaciones del ojo, el cristalino siempre se encontraba al centro del globo. Auro Cornelio Celso fue un enciclopedista romano que una de sus representaciones más famosas es la del globo ocular, en el cual se puede ver esto, que el cristalino se encontraba en el centro, como eje de la visión, y adelante del cristalino había un espacio vacío anterior, el cual se denominaba locus vacus, que es lo que se puede ver ahí. En la Edad Media y el Renacimiento se mantuvo esta teoría sobre la posición y la función del cristalino. Andrea Berzelius fue un anatomista belga quien realizó una representación del globo también en el año 1543 y se puede ver la misma idea que ya se vio en la diapositiva anterior de los romanos. Finalmente el cristalino se encontraba en el centro del globo y era el que nos daba la capacidad de ver. Fabricius ab Acquapendente fue un anatomista italiano quien describió por primera vez la posición correcta del cristalino en el año 1600. De hecho, acá está su representación. Y ahí se puede ver que el cristalino lo representó acá en esta parte anterior del globo. Y Felix Plater fue un físico suizo que fue el primero en postular que la retina era la responsable de la facultad de ver y no el cristalino como se creía hasta ese entonces. Listo, entonces vamos a hablar acerca de la epidemiología de la catarata. La catarata es la causa principal de la pérdida de visión a nivel mundial. La OMS en el año 2002 estimó que había aproximadamente 18 millones de personas que eran ciegas bilateralmente por catarata. La catarata es responsable del 48% de los casos de ceguera a nivel mundial y se estima que aproximadamente 100 millones de ojos están ciegos debido a la presencia de cataratas. Un 33% de la población mundial presenta disminución visual por esta causa, superada solamente por defectos refractivos. Y la tasa de cirugía anual por millones de habitantes va a depender si estamos en un país desarrollado, en vías de desarrollo o subdesarrollado. Los países desarrollados generalmente manejan tasas que van entre 4.000 a 6.000 cirugías de catarata por millón de habitantes anualmente, y los países en desarrollo van a manejar tasas en promedio de 50 cirugías de catarata por millón de habitantes anualmente, lo cual hay una diferencia estratosférica entre los países en desarrollo y los desarrollados. Es por esto que en el año 99 la Agencia Internacional de la Prevención de la Ceguera y la OMS lanzaron el programa Vision 2020, el cual buscaba triplicar el número de cirugías de catarata realizadas mundialmente y puso como meta
para todos los países, que se hicieran 3.000 cirugías de catarata por 1 millón de habitantes anualmente. Finalmente, este programa lo que buscaba era desarrollar la infraestructura necesaria para brindar los servicios para el desarrollo mundial de la cirugía de catarata de alta calidad. Entonces, ¿cómo estamos en Colombia en comparación con el resto de Latinoamérica? La tasa de incremento de cirugía de Colombia a raíz de este programa fue de un 47,4%, si vemos desde el año 2005 al 2012, como se ve aquí. En el año 2005 hubo una tasa de 1.189 por millón de habitantes, y en el año 2012 una tasa de 1.752 por millón de habitantes, o sea, hubo un cambio de 47,4%. La cobertura por servicios de salud de cirugía de catarata es de aproximadamente un 50% en Colombia, y la prevalencia de ceguera en Colombia es de 1,8% a nivel país. Y de este 1,8%, el 78% es secundario a catarata. En el año 2014 se realizó en Colombia 1.500 cirugías por millón de habitantes, y lo cual dista mucho de la meta que se puso en el programa nacional de atención en salud visual para el año 2016 al 2022, el cual utilizó la meta que ya se había puesto en el programa de la OMS en el año 99, que eran 3.000 cirugías por millón de habitantes. Entonces, ¿cómo estamos en el departamento del Valle en comparación con el resto del país? Si vemos el departamento del Valle, bueno, esto es hasta el año 2014 nada más, pero si vemos la tasa del 2014, el 2014 hubo una tasa de 1.784 por millón de habitantes. En el año 2013, una tasa de 2.609 por millón de habitantes, o sea, ya está bien cercana a esa meta de 3.000 por millón de habitantes. Y en el año 2012 lo superamos a 3.289 por millón de habitantes, y ya el resto también está inferior a esa meta. Pero si lo comparamos con el resto de departamentos de Colombia, claramente es uno de los departamentos que más cirugías se hacen de catarata. Hay pocos más que lo superan. Entonces, el cristalino. Vamos a hablar entonces un poco acerca de la embriología del cristalino, su anatomía, los cambios cognitivos de este, cambios acomodativos, su composición proteica. Hay algunas palabras sobre su fisiología y bioquímica. Entonces, la formación del cristalino se inicia en la semana 4, a través de una inducción que va a hacer la vesícula óptica en las células ectodérmicas superficiales. Se va a producir la placoidal cristalino y luego una vesícula cristaliniana, a partir de la cual se va a formar el cristalino. Entonces, la vesícula que les dije, hacia los 35, 33 días más o menos, es esférica y presenta una gran cavidad central, como vemos acá. Esta vesícula cristaliniana, hacia los 35 días, las células de su pared van a elongarse progresivamente para constituir las células sufilatas cristalino, que tienen una gran presencia de actividad mitótica y se caracterizan por contener casi exclusivamente proteínas cristalinianas. Entonces estas células se van a ir alargando y van a ir formando luego el cristalino con su núcleo, corteza y cápsula. Entonces, la anatomía del cristalino. El cristalino, entonces, es una estructura en forma de lente transparente y biconvexa. Su transparencia se debe a la ausencia de cromóforos capaces de absorber luz. Es una estructura uniforme que dispersa mínimamente la luz. Tiene como función mantener su propia transparencia, refracción de la luz y acomodación. Su mayor índice de refracción se encuentra en el centro, porque en el centro hay una mayor densidad de células epiteliales y fibras de cristalino. Su índice de refracción central es de 1,4 y el índice de refracción periférico es de 1,36. Tiene también ausencia de inervación, irrigación y tejido conectivo, por lo cual se nutre exclusivamente del humor acuoso, y está conformado por cápsula, epitelio, corteza y núcleo. El cristalino nos va a aportar 20 de las 60 dioptrías del poder refractivo del ojo. Las otras 40 dioptrías las aporta la córnea. Entonces, como dijimos, estamos estudiando por cápsula, epitelio, corteza y núcleo. En el eje antero-posterior tiene dos polos, el polo anterior, que se ve aquí, y el polo posterior. Ambos polos están unidos por una línea imaginaria denominada óptica axial, que es esta.
que cruza de polo a polo. El ecuador del cristalino, que es el que se ve aquí, es una curva imaginaria que transcurre por la zona de mayor circunferencia del cristalino. Ya, las relaciones anatómicas del cristalino, entonces. El cristalino está suspendido por las zónulas, las cuales nacen del cuerpo ciliar. Aquí están las zónulas, el cuerpo ciliar. El límite anterior del cristalino es el iris, como vemos aquí. El polo anterior del cristalino está separado de la córnea por 3.5 milímetros aproximadamente. Y el límite posterior del cristalino es el humor vítreo, y el cristalino va a provocar una depresión en el vitrio conocida como fosa patelar. Las células de zinc son microfibras elásticas de soporte que se originan del epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar, de la pars plana y la pars plicata. Se insertan en la cápsula a 1.5 milímetros anterior y 1.5 milímetros posterior al ecuador y hacen parte del mecanismo acomodativo del ojo. Tienen un papel fundamental en el mecanismo de acomodación, de hecho. Y van a medir entre 5 a 30 micras de diámetro. La cápsula, en cambio, es una membrana basal transparente y elástica compuesta principalmente por colágeno tipo 4 que permite moldear el contenido lenticular en la acomodación. Su parte más externa, que se llama zónula lamelar, es el sitio de adhesión de las zónulas de zinc. Es más gruesa en su región anterior y preecuatorial y es más delgada en su región posterior. En la región anterior, el polo anterior tiene un grosor de 14 micras, preecuatorial anterior de 21 micras, en la zona ecuatorial 17 micras, preecuatorial posterior 23 micras y en la zona posterior tiene un grosor solamente de 4 micras. El epitelio, en cambio, es una monocapa de células cuboidales, que son las que se ven aquí en celeste, metabólicamente activas con gran actividad mitótica. La zona de mayor actividad mitótica se denomina zona germinativa y están ubicadas posteriormente a la cápsula anterior. Las nuevas células formadas de la zona germinativa van a migrar hacia el ecuador o la zona transicional, entonces hacia acá, para luego formar las fibras corticales. Se van elongando y van formando las fibras de la corteza del cristalino. Entonces, finalmente, el cambio morfológico de elongación producido en las células ocasiona que ocurra en ella un aumento de proteínas celulares y pérdida de sus organelos, lo cual otorga la ventaja óptica, ya que al perder sus organelos, la luz no va a ser absorbida al pasar por estas células elongadas, pero la vuelve dependiente 100% de la glicólisis para la producción de energía energética. La corteza, por otro lado, es finalmente está formada por las fibras del cristalino. Como les dije antes, que son células que se han ido asintando y elongando, son células elásticas y transparentes, se organizan en forma de capas concéntricas, como se ve en la imagen, y las fibras más jóvenes se orientan hacia la periferia y las más viejas hacia el núcleo. La sustancia del cristalino está constituida por el núcleo y la corteza. A esto se le denomina sustancia. De la sustancia, el núcleo representa el 84% y la corteza va a representar el 16% de esta sustancia. Entonces, ahora vamos a hablar del núcleo, y como les dije, el 84% de la sustancia del cristalino. La fibra más antigua del cristalino persiste en el centro del lente y nos van a constituir el núcleo embriológico y fetal, y a medida que nuevas fibras son formadas del epitelio, estas se adosan y compactan con las fibras previamente dispuestas y generan el movimiento de las fibras más antiguas hacia el centro. Entonces, las fibras más externas son las más recientes y constituyen la corteza del cristalino, y las suturas en Y del cristalino están formadas por la interdigitación de las puntas anteriores y posteriores de las fibras, que es como se ve aquí la sutura en Y. Está acá. Entonces, el núcleo se subdivide en 4. Tenemos el núcleo embriológico, que en este gráfico no está, pero en la parte más del centro. El núcleo embriológico es el que va a contener las fibras de cristalino originales, provenientes de las células de la vesícula óptica. Luego tenemos el núcleo fetal, que son las fibras más viejas, más antiguas. Luego viene el núcleo infantil, y por último el núcleo adulto, y luego la corteza ya. Entonces, los cambios evolutivos del cristalino, según van pasando los años, el cristalino va haciendo unos cambios en sus dimensiones. Por ejemplo, en un recién nacido,
El cristalino va a tener un diámetro ecuatorial de 6,4 milímetros, un diámetro antero posterior de 3,5 milímetros y va a pesar 90 miligramos. En el adulto, en cambio, va a tener un diámetro ecuatorial entre 9 a 10 milímetros, un diámetro antero posterior de 5 milímetros y va a pesar 255 miligramos. Vamos ahora a hablar acerca de los cambios acomodativos del cristalino. Cuando estamos viendo objetos cercanos que necesitamos acomodar para eso, la acción del músculo ciliar y las células es fundamental. Finalmente, cuando queremos ver objetos cercanos entonces, y acomodar, entonces el músculo ciliar va a contraerse. Al contraerse el músculo ciliar, como se ve en este esquema de acá, la tensión de las células va a disminuir, o sea, van a estar media floppy las células, y esto va a hacer que la forma del cristalino se vuelva más esférica, como se ve aquí. Su diámetro ecuatorial va a disminuir, o sea, el que va de acá a acá va a disminuir, va a aumentar su grosor axial, la curvatura anterior va a incrementar, la curvatura posterior no tiene cambios casi, y el poder dióptrico de ese cristalino va a aumentar también. En cambio, si vemos objetos lejanos que no necesitamos acomodación, el músculo ciliar va a relajarse, las fibras, o sea, las zónulas van a tensionarse, como se ve aquí, la forma del cristalino va a estar más plana, su diámetro ecuatorial va a aumentar, su diámetro antero-posterior o grosor axial va a disminuir, su curvatura anterior se va a aplanar, la curvatura posterior casi no sufre cambios y el poder dióptrico va a disminuir. Y eso va a hacer que tanto en visión de cerca o lejana la imagen se enfoque en retina. Ya. La composición proteica del cristalino es importante, la verdad. El cristalino está constituido aproximadamente un 66% por agua y un 33% por proteínas. En el cristalino las proteínas están divididas en proteínas solubles en aguas y proteínas insolubles en aguas. Las solubles en aguas van a constituir un 80% y las insolubles en agua un 20%. En las proteínas solubles hay dos subtipos, las alfa cristalinas y las beta y gamma cristalinas. Las proteínas cristalinas finalmente van a unirse a las proteínas desnaturalizadas para prevenir la agregación entre ellas y así evitar un daño en la estructura y la consiguiente formación de una catarata. Ya que con la edad es normal que las proteínas solubles en agua se vuelvan insolubles y esto va a producir que entre las proteínas insolubles se formen agregados proteicos que van a ir dañando la estructura del cristalino, haciendo que este pierda su transparencia y van a generar a largo plazo cataratas, principalmente nucleares. Estos agregados son los que van a dar el color amarillo café a las cataratas nucleares. Además, con la edad se disminuye la función protectora antioxidante del glutatión, lo cual va a hacer que la especie reactiva del oxígeno genere denaturalización de las proteínas del cristalino, volviéndolas de solubles a insolubles, y por lo mismo nuevamente se va a generar el precipitado y se va a producir el daño a la estructura del cristalino, predisponiendo a la formación de cataratas. Entonces, las proteínas insolubles, que son solamente un 20%, hay dos tipos, las solubles en urea y las insolubles en urias. Las solubles en urea son las proteínas que conforman el citoesqueleto del cristalino, como la dimentina, la actina y la filecina, y van a permitir que se mantenga la estructura del cristalino. Y los pacientes que tienen malformaciones genéticas que comprometan la síntesis de estos filamentos van a tener a futuro más predisposición a formación de cataratas. Y también están las insolubles en urea, que son proteínas que componen la membrana de la fibra cristalina. Entonces, como resumen, finalmente las cataratas nucleares, sobre todo, se producen cuando hay un cambio de la conformación de las proteínas cristalinianas, ya que con la edad, como les dije, va a haber un cambio de estos porcentajes. O sea, se supone que en los pacientes jóvenes un 80% de las proteínas son solubles en aguas y un 20% insolubles, y con la edad, finalmente, las proteínas solubles se terminan transformando a insolubles y las proteínas insolubles se precipitan y son las que van a formar las opacidades del núcleo. Y luego una catarata. La fisiología del cristalino también es importante. Probablemente el aspecto más importante de la fisiología del cristalino es el mecanismo que controla el balance hidroelectrolítico, el cual es crítico para mantener la mantención de la transparencia de este. Las células epiteliales van a jugar un papel fundamental para mantener una homeostasis hidroelectrolítica, manteniendo los 20 mil equivalentes de sodio y 120 mil equivalentes de potasio al interior del cristalino.
Estas células epiteliales son las más importantes porque en ellas se encuentra la bomba sodio, potasio, teteasa, las cuales van a producir que se ingresen hidrogenos de potasio y se expulsen de sodio mediante el uso de ATP. Cuando existe una alteración de estas bombas, se genera un desequilibrio hidroelectrolítico, el cristalino va a hidratarse, principalmente la corteza, y se va a generar una catarata cortical. Entonces, como dice acá, el cristalino tiene mayor concentración de potasio y aminoácidos al interior de él, y menor de sodio y cloro que el humor acuoso y el vitrio al interior de él. La región cortical del cristalino está más hidratada que el núcleo, y como podemos ver, el ingreso de potasio se hace en la región anterior y el ingreso de sodio se hace en la región posterior. Entonces, acá está la parte más importante, que es la bomba sodio-potasio tetrasa de las células epiteliales, que es clave para que se mantenga la transparencia del mismo y no se genere un edema. Y para algunas palabras sobre bioquímica, finalmente la meta de cristalinos es mantener la transparencia, como nos hemos dado cuenta. Pero el metabolismo del cristalino, debido a la pérdida de los organelos de sus células, es dependiente de glucosa 100%. Entonces la glucosa va a entrar al cristalino mediante dos mecanismos, mediante difusión simple o difusión facilitada. La mayoría de la glucosa, inmediatamente al entrar, es fosforilada a glucosa 6-fosfato por la enzima exoquinasa. A partir de la glucosa 6-fosfato puede tomar dos vías. Puede tomar la vía de la glicólisis anaeróbica o la vía de la laxosa monofosfato. Mediante la vía de la laxosa monofosfato se formará glutatión, y mediante la vía de la glicólisis un 77% va a ser glicólisis anaeróbica y se va a formar lactato y 2-ATP, y solamente el 3% va a ser glicólisis aeróbica debido a la baja o casi nula concentración de oxígeno que tiene el cristalino. Y también hay otra vía alternativa que puede usar la glucosa, pero esta no es común que se use en los pacientes sin enfermedades. Esta es la vía del sorbitol. Esta vía se da gracias a la acción de la aldosa reductasa, la cual es muy poco afín a la glucosa. Pero al haber concentración de glucosa alta, se elige esta vía, como ocurre, por ejemplo, en pacientes diabéticos. En los pacientes diabéticos, entonces, al estar esta vía altamente activa, se va a generar altas concentraciones de sorbitol, y al haber tanta concentración de sorbitol, la enzima poliol deshidrogenasa no es capaz de transformarlo a fructosa. Entonces, este sorbitol tiene la característica que es impermeable a la membrana de las células cristalinanas, entonces no puede salir de estas, por lo cual va a generar atracción de agua por osmosis, con el consiguiente cambio en su refracción y predisposición del cristalino a formación de cataratas. Vamos a hablar también ahora sobre factores de riesgo. El hábito tabáquico es uno de los pocos factores de riesgo establecido para el desarrollo de catarata nuclear y subcapsular posterior, que ha probado diferentes estudios. Por ejemplo, el estudio Beaver Dam I-Study y el Blue Mountains I-Study concluyeron que hay un riesgo relativo de desarrollo de catarata nuclear dosis dependiente, y también hay otros factores de riesgo identificados por múltiples estudios, pero no tanto como el hábito tabáquico, como puede ser la exposición a radiación ultravioleta, diabetes mellitus, uso de corticosteroides, sean sistémicos, inhalados y tópicos, trauma ocular, cirugía oftalmológica previa, alta miopía. Y también hay unos factores de riesgo inconsistentes, pero que igual se nombran, por ejemplo, el uso de estrógenos exógenos, consumo de alcohol y IMC elevado. Vamos entonces con las manifestaciones clínicas. Finalmente, el paciente con catarata puede consultarnos por varios síntomas. Entonces aquí les vamos a nombrar uno de los más frecuentes. La disminución progresiva de la agudeza visual es una progresión que se va dando a medida que se va avanzando con la edad. El paciente le cuesta ver desde lejos, eso es lo que dice, y que su visión ha empeorado en el último tiempo. También están los pacientes que consultan por destello de luz o glare. El destello de luz o glare es una discapacidad que se define como la reducción de la agudeza visual causada por la luz presente en diferentes partes del campo visual. El glare es causado por una discordancia en el radio de luminancia entre el objetivo y la fuente de luz. Esto se percibe más, por ejemplo, al manejar de noche y sufrir encandilamiento con las luces de los otros carros, que vienen en sentido contrario, como se ve en la imagen. Y se da más en cataratas subcapsulares posteriores y corticales. También hay pacientes que van a referir mejoría de la visión cercana, o como se dice al fenómeno segunda visión.
Esto se produce por una miopización, o sea, el paciente que comienza a empezar a ver bien de cerca y no necesita sus gafas de presbicia, pero su visión desde lejos está empeorando. Eso se llama miopización y se da más en cataratas nucleares. También están los pacientes que van a consultar por empeoramiento de su visión cercana, que se llama en cataratas subcapsulares posteriores, pacientes que van a consultar por diplopía, que se llama en las cataratas corticales, porque al estar más hidratado el cristalino, va a cambiar la refracción y el lugar donde se van a formar las imágenes en retina. También hay pacientes que consultan por pérdida de visión de color azul, como ocurre en las cataratas. Como sabemos, en la catarata finalmente ocurre un cambio de la estructura del cristalino y hace que este empiece a absorber más los rayos de luz azul principalmente. Esto el paciente no se da cuenta y lo nota luego de la cirugía de catarata. Y también está la pérdida del campo visual que ocurre dentro de la morfología, densidad y ubicación de la opacidad. Entonces, algunas manifestaciones clínicas según la catarata que tenemos, por ejemplo, las cataratas corticales tienen una tasa de crecimiento moderada, tienen un glare o fotosensibilidad moderado, un efecto a la distancia, o sea, disminución de la agudeza visual a distancia leve, un deterioro de la visión cercana leve y una inducción de miopía nada. La catarata nuclear, en cambio, su tasa de crecimiento es leve, es lenta, progresiva, tiene un glare leve, un efecto a la distancia moderado, o sea, el paciente va a decir que está viendo mal desde lejos. Tiene un deterioro de la agudeza visual cercana, nada, ninguno, y si van a inducir miopía, o la segunda visión, como les dije, o sea, su capacidad de ver de cerca va a mejorar. Y la catarata subcapsular posterior va a tener una tasa de crecimiento rápida, un glare fotosensibilidad marcado, un efecto de la distancia leve, deterioro de la visión cercana muy marcado, o sea, van a sentir que están viendo mal desde cerca, y no va a inducir miopía. Entonces, la clasificación de la catarata según su etiología se puede dividir en cataratas 1000, la C1000, por ejemplo, se divide en subcapsular, nuclear y cortical, y estas, según su evolución, van a dividirse en inmadura, madura, hipermadura y morganiana, que la vamos a ver más adelante. También tenemos la catarata de etiología isquémica, la catarata de etiología traumática, que puede ser por trauma penetrante, contusión, electrocución, radiación infrarroja, radiación ionizante. La catarata medicamentosa, dentro de las principales están los usos de esteroides, fenotiacinas, mióticos, amiodarona, estatinas. La catarata secundaria, que puede ser por enfermedad sistémica o enfermedad ocular. Dentro de la enfermedad sistémica está la catarata por diabetes, por distrofia miotónica, por dermatitis atópica, neurofibromatosis tipo 2. Y en enfermedades oculares tenemos las cataratas por uveitis anterior crónica, cerro angular agudo, miopía magna, distrofia hereditaria del ojo. Y por último también tenemos las cataratas de etiología congénita. La vamos a ver más adelante una por una. Entonces, la catarata nuclear, que pertenece al grupo de etiología senil, es una catarata de progresión lenta, como les dije, generalmente de aparición inicial desde los 50 años en su fisiopatología se debe a estos agregados de proteínas insolubles del cristalino que les comenté, y como les dije, va a hacer por un lado el cambio de las proteínas solubles a insolubles y también por la disminución del glutatión. Luego también se estima que la prevalencia, que hay una prevalencia de hasta el 40% en mayores de 75 años y es más frecuente en población caucásica. Los síntomas que genera generalmente son disminución de la agudeza visual lejana, miopía lenticular o segunda visión y difícil distinción de colores azulados. La catarata nuclear se ve mejor aquí, por ejemplo, con la lámpara de hendidura. Y ahora viene un video de cómo se ve a la lámpara, para que les quede claro. No sé si se va a correr, ahí corre. Entonces aquí vemos un núcleo cristalino opacificado. Y hay un núcleo cristalino sin opacificar. Ahí. Entonces sigamos con las cataratas corticales. Las cataratas corticales son de evolución variable, son más frecuentes en población afroamericana o pacientes diabéticos. Su fisiopatología
En esta, la disrupción de las estructuras de las fibras de cristalino va a producir que la corteza se hidrate y entonces va a haber un edema de las fibras corticales. Puede presentarse con síntomas como destellos de luz, diplopía monocular, síntomas de cierre angular primario. Y se relaciona con el uso de antibióticos y exposición a radiación UV. Aquí entonces podemos ver una catarata cortical vista con luz directa, que ahí se ve el componente cortical, y una catarata cortical vista con iluminación, que es cuando mejor se ve. Aquí entonces vamos a poner un video en el cual lo que quiero que vean es que el primer signo visible que uno puede ver al comienzo de una catarata cortical son la formación de vacuolas, como se evidencia en este video a la retroiluminación. Entonces, ahí están las vacuolas, que son el primer signo de las cataratas corticales, como les dije. Sigamos. Bueno, luego están las cataratas subcapsulares posteriores. Estas son más frecuentes en pacientes jóvenes. Generalmente inician a nivel del polo posterior central y avanzan hacia la periferia. Su fisiopatología, entonces, es una migración de células epiteliales hacia el axis posterior. Este tipo de catarata es el más sintomático y los pacientes van a consultar por glare y disminución de la agudeza visual ante mucha luz, por ejemplo, o una disminución de la agudeza visual cercana. También su etiología no es solo senil o por la edad, sino que también puede ser secundaria a inflamación como uveitis, a un trauma, a una radiación ionizante, uso de corticosteroides o consumo prolongado de alcohol. También es frecuente, en enfermedades oculares degenerativas y o isquémicas. Enfermedades oculares degenerativas como retinosis pigmentaria, atrofia iridiana, hipotonía crónica, o isquémicas como arteritis de Takayasu, tromboangitis obliterante y necrosis del segmento anterior. Entonces aquí pueden ver el componente subcapsular posterior de la catarata en la iluminación, que inicia central y luego va ya llegando hacia la periferia. Video también de cómo se ve a la iluminación el componente de la catarata subcapsular posterior. Entonces, claro, ahí está el inicio central y luego eso va llegando hacia periferia. Sigamos entonces con la evolución de la catarata senil. Bueno, la catarata senil va a tener distintos estadios de evolución según el tiempo de este. Por ejemplo, inicia con una catarata incipiente, en el cual las opacidades van a ser dispersas y no afecta la visión. Luego se vuelve una catarata inmadura, con opacidades más o menos difusas, va a afectar la visión, pero va a permitir el paso de luz. Luego la catarata se vuelve madura, es decir, hay una opacidad completa y densa que no permite el paso de luz. Y por lo tanto la visión va a estar muy disminuida. Y si esto continúa y no se opera, va a llegarse a una catarata hipermadura, en la cual ocurre que el material cortical sale a través de la cápsula, dando un aspecto arrugado y encogido, y esto se produce porque se licúan las proteínas del cristalino y va a producir la salida de la corteza por la cápsula anterior, como se ve aquí arrugado. Y finalmente, si esto sigue, vamos a llegar al estado de catarata de Morgagni, en la cual hay una mayor liquefacción de la corteza, y esto va a permitir finalmente que el núcleo se mueva en la bolsa capsular libremente. Ese es el núcleo como un nivel, que eso está libre flotando ahí en la corteza. Entonces ahora vamos a la etiología traumática. Bueno, esta diapositiva es para ver los distintos tipos de catarata por trauma penetrante o contuso. En la primera imagen podemos ver una catarata secundaria a un trauma penetrante. Entonces la catarata por trauma penetrante va a causar opacificación cortical en el sitio de la ruptura y progresa rápidamente. Si el objeto es pequeño, la opacificación puede quedar ahí localizada. Luego tenemos una catarata en forma, aquí también hay una catarata penetrante. Luego, ya está la opacificación cortical. Luego está la catarata en forma estrellada o roseta secundaria a trauma contuso. Es axial y subcapsular posterior, la catarata. Entonces inicia acá en el centro y luego va hacia la periferia en forma de estrella o roseta. Posteriormente,
el trauma contuso, puede aparecer una imagen que muestra un anillo que se llama anillo de Bosius. Y esto ocurre en el trauma contuso cuando el iris golpea el cristalino y queda como un tatuaje en el cristalino. Aquí se ve el anillo de Bosius, aquí también. Esto nos indica un trauma contuso, el cristalino con el iris. Y por último, acá tenemos un cristalino subluxado, en el cual, por fuerza de expansión de un trauma contuso, se produce una compresión y ruptura de las zónulas. Y ahí se produce que se luxe el cristalino. Acá hay otros tipos de cataratas traumáticas. En esta primera imagen se ve una catarata, o sea, en las cataratas, cuando se relacionan con, cuando hay una relación con cirugía, se pueden producir cataratas. Por ejemplo, hasta el 90% de los ojos fáquicos a los 2 años post-vitrectomía, esto se va a relacionar con el aumento de la tensión de oxígeno y radicales líquidos y van a formar una catarata, como también se ha visto la formación de cataratas post-queratoplastias o post-trabeculectomías. Entonces, la cirugía también se clasifica como un trauma y eso puede producir una catarata a la larga. En esta imagen vemos un cuerpo extraño intralenticular que también puede producir una catarata. Esta imagen de acá vemos unas vacuolas lenticulares con opacidades lineales en cápsula anterior, lo cual es muy frecuente, o sea, muy típico del trauma por electrocución. En esta otra vemos la imagen típica de un trauma por radiación infrarroja que genera una catarata que se conoce como soplador de vidrio. ¿Y por qué? Porque debido al calor y la radiación hace que la cápsula anterior de cristalino se despegue. Y se produce esta imagen. Esta otra imagen de aquí, podemos ver la catarata por radiación ionizante, lo cual va a ocasionar una migración pseudoepitelial celular y catarata capsular posterior. Pueden pasar hasta 20 años después de la exposición a la radiación para que aparezca la catarata. Y esta última imagen es una catarata cortical que es para indicar finalmente la relación que hay entre la exposición a luz ultravioleta y las cataratas, ya que la exposición a luz UV puede producir cataratas corticales. Eh, Otros tipos de cataratas traumáticas, en la que vemos acá, por ejemplo, o en este ojo, que se conoce como siderosis bulbi. En la siderosis bulbi, los cuerpos extraños intraoculares, hay un cuerpo extraño intraocular que contiene hierro, el cual va a generar depósitos en las diferentes estructuras como el iris, malla radicular, epitelio cristalino y retina. En el cristalino y el epitelio, las fibras corticales se tornan amarillo-café, y en esta imagen, por ejemplo, se observa una heterocromía secundaria y fases iniciales de catarata. La heterocromía se observa acá, un ojo de color más amarillo-café, otro celeste, y acá están los estadios iniciales de esa catarata. Y en esta otra imagen, lo que quedó acá ilustrar es la calcosis. La calcosis ocurre cuando el cuerpo extraño intraocular está compuesto de cobre. Este cobre se deposita en la membrana de Desenet de la córnea y en la cápsula anterior del cristalino, y genera una catarata en la cápsula anterior en forma de girasol. Visualmente estas no suelen ser tan significativas. Ahora vamos por las cataratas medicamentosas. Las cataratas medicamentosas, por ejemplo, el uso de amiodarona va a generar depósitos corticales anteriores estrellados, como se ve acá, y en la córnea va a generar un fenómeno que se denomina córnea verticillata, que se puede ver aquí, esos depósitos de amiodarona en la córnea. Las cataratas por mióticos, como por ejemplo la pilocarpina, suelen ser principalmente corticales. Las fenotiacinas, que son medicamentos antipsicóticos, van a generar depósitos en el epitelio anterior del cristalino. Y las cataratas por esteroides van a generar una catarata subcapsular posterior, y esto puede ser tanto en corticoides orales, tópicos o inhalados. Y las cataratas por estatinas se asocian a desarrollo de catarata nuclear, y más si es que estas se toman en conjunto con simvastatina o eritromicina. Ahora vamos con las cataratas secundarias a enfermedades.
Acá podemos ver la catarata en copo de nieve, que es común de la diabetes mellitus no controlada, generando opacidades grises subcapsulares posteriores que van a avanzar hasta un compromiso cortical rápidamente progresivo. En pacientes jóvenes, por ejemplo, esto podría ser el primer indicio de una diabetes descontrolada. Acá, por ejemplo, también tenemos la catarata en gota de aceite. Es una catarata nuclear y cortical profunda que se da en la galactosemia. En la distrofia miotónica, la cual es una enfermedad autosómica dominante, multisistémica de progresión lenta, que se manifiesta en cualquier momento de la vida, la cual va a causar contracciones musculares involuntarias, disminución de la masa muscular, alteraciones endocrinas de la conducción cardíaca, y también va a producir cataratas subcapsulares posteriores en forma estrellada, como se ve aquí, o también va a producir las cataratas en árbol de Navidad. Esta catarata es por cristales policromáticos iridescentes en corte espesa, y es la que se puede ver en distrofia miotónica o en algunos casos de hipercolesterolemia. La dermatitis atópica nos va a producir una catarata subcapsular densa anterior en forma de escudo. El síndrome de pseudoexfoliación es un síndrome que finalmente hay un depósito de material fibrogranular blanquecino en cápsula, imagen pubilar, y esto va a producir, además de dispersión del pigmento del iris, pobre dilatación de iris, aumento de la pigmentación intraocular, fragilidad capsular, debilidad celular. También puede producir un glaucoma de ángulo abierto y la catarata en sí misma. Y por último, acá tenemos un Glaucomflecken, que es una opacidad gris blanquecina cortical anterior que ocurre posterior a un episodio de elevación intensa y súbito de la presión intraocular. Este Glaucomflecken se compone de células epiteliales necróticas y corteza subepitelial en degeneración. Estas imágenes son cataratas secundarias de enfermedad oftalmológica. En esta podemos ver una catarata subcapsular posterior uveítica incipiente. En esta otra podemos ver una opacidad uveítica en forma de placa anterior. Aquí podemos ver sinequias posteriores acusadas con opacidad anterior de cristalino. Aquí otro caso de Glaucomflecken. Y aquí una catarata subcapsular anterior en retinitis pigmentaria. Por último tenemos las cataratas congénitas. La catarata lamelar es la más común. Puede ser generalmente bilateral, simétrica, una herencia autosómica dominante, y clínicamente se distingue por tener una capa opacificada con un centro y corteza claros, y una configuración en forma de disco. La catarata polar compromete corteza subcapsular y cápsula, también de herencia autosómica dominante, van a generar anisotropía, pero por lo general no se operan. Las polares posteriores son visualmente más significativas que las anteriores. Luego tenemos aquí la catarata sutural, en la cual hay una opacificación del núcleo fetal en las suturas en Y, suelen ser bilaterales, autosómicas dominantes también, y también tenemos la catarata cerúlea, en la cual hay opacidades corticales azules, que suelen no ser progresivas y no causan mayores síntomas, la verdad. Entonces ahora vamos al sistema de clasificación de la opacidad de cristalino LOX3. En la actualidad, el sistema LOX3 es el método subjetivo más usado para la clasificación de las cataratas. Este sistema tiene instrucciones detalladas para su uso. Va mostrando fotografías de la clasificación de las opacidades que pueden ser aplicadas para clasificar las cataratas en tiempo real durante el examen en la lámpara de hendidura. El sistema consiste en 6 imágenes de lámpara de hendidura para graduar el color y opacidad nuclear, como se ve aquí. 5 imágenes de retroiluminación para graduar el componente cortical, o sea, la opacidad cortical, y 5 imágenes en retroiluminación para graduar la catarata subcapsular posterior. Entonces, la opacidad nuclear, o NO, es clasificada al comparar la imagen del cristalino que uno ve en la lámpara versus con las imágenes estándares del núcleo que podemos ver acá, del 1 al 6. El color nuclear también se clasifica al comparar las imágenes que vemos en la lámpara versus las imágenes estándares. Para clasificar el color nuclear se requiere que el examinador se enfoque en 2 regiones del núcleo, en una vista transversal del núcleo y en el reflejo subcapsular posterior.
El componente cortical también se compara a la imagen que vemos en la lámpara con estos estándares y el posterior lo mismo. Las limitaciones que tiene este sistema LOX3 es que a pesar de ser el sistema subjetivo más utilizado en todo el mundo, la calificación final va a estar influida por los parámetros de la lámpara en hendidura, qué tan buena es, cómo se ve, la luz, etc. Y también por el nivel de entrenamiento del examinador. Pero finalmente igual es el que más se usa y más se conoce. Entonces ahora vamos a ver un poco de la historia de la cirugía de la catarata. El coaching era un procedimiento utilizado por el Imperio Romano, Europa, India, África subsahariana en el siglo V a.C. Este procedimiento se usaba en cataratas maduras, en el cual se introducía una aguja o cuchillo posterior al limbo corneal cristal y se luxaba el cristalino hacia el vitrio. Como pueden imaginar, el resultado visual no era tan bueno, pero es lo que había en ese entonces. Ya en el siglo XVII, Jacques David fue el que introdujo la técnica de la extracción extracapsular de cristalino, y él describía su procedimiento que se debía crear una incisión corneal inferior, se alargaba la incisión con tijeras, se hacía una incisión capsular, se exprimía el núcleo y se removía los restos de corteza mediante un curetaje. Albrecht von Graf mejoró esta técnica de la extracción extracapsular de cristalino al crear un cuchillo corneal, lo cual lo que hacía era que podíamos generar incisiones más limpias, mejorando de esta forma la curación de las heridas, de la cirugía. Aquí se ve el cuchillo de von Graf, esta imagen. Samuel Sharp en el año 1753 introdujo la técnica de la extracción intracapsular de cristalino, y Charles Kerman en el año 67 finalmente fue el que marcó el inicio de la era moderna de la cirugía de catarata con la invención de la emulsificación. Y aquí se puede ver a Charles Kerman con la primera máquina de facomulsificación, y no fue hasta el año 90 que la facomulsificación fue ganando más popularidad. Al principio como que hubo un poco de... como que no, la gente no estaba muy convencida de esta nueva la técnica que implementó Charles Kerman. La evolución de los lentes intraoculares es rápido, la verdad. El primer lente intraocular fue creado por Harold Ridley, un oftalmólogo británico, que durante la Segunda Guerra Mundial observó que los miembros de la Fuerza Aérea Británica que habían sufrido un trauma ocular con pedazos de plástico de los fuselajes de a aviones, no presentaban signos de rechazo al material, lo cual lo llevó a fabricar un lente con este mismo material, que se conoce como PMMA, y hizo su primera inserción de un lente intraocular en febrero del año 50. Luego se produjo la evolución de los lentes de cámara anterior, lentes con soporte en el iris, luego lentes de cámara posterior, también fueron evolucionando, hasta llegar a los lentes en la década de los 90, el lente moderno de cápsula posterior y los lentes modernos de cápsula de cámara anterior. Acá hay algunas indicaciones quirúrgicas para la cirugía de cataratas. Más adelante también vamos a ver los criterios del consenso colombiano. Pero a grandes rasgos, indicaciones quirúrgicas pueden ser una pacificación del lente, o sea, la catarata en sí, una malposición del lente como una subluxación o una dislocación, malformaciones de cristalino como un coloboma, un lenticono, un lentiglobo, una esferofaquia, inflamación inducida por el cristalino como una ovitis fagotóxica, un glaucoma facolítico, un glaucoma facomórfico, tumores lenticulares como un epitelioma, un epiteliocarcinoma, para facilitar el acceso quirúrgico al vitrio, al cuerpo ciliar o a la hora serrata, y también con la cirugía facorefractiva. Ahora están acá los criterios estructurales para definir la indicación de cirugía de catarata según la guía práctica del Consenso Colombiano de Indicaciones de Cirugía de Catarata y Facorefractiva del año 2021. Entonces, en este dicen que, por ejemplo, los criterios estructurales son que la característica de ducrosis y opanescencia afectan la calidad visual, debe presentar uno de los siguientes. Si presenta uno de los siguientes, se debe evaluar la función visual del paciente para ver si va o no a cirugía. Por ejemplo, una catarata
según LOX3, NO4, NS4, se debe evaluar su función visual para ver si va o no a cirugía. Una catarata cortical igual o mayor a 4 LOX3, una catarata subcapsular anterior central igual o mayor a 3, y una catarata subcapsular posterior central igual o mayor a 3, según LOX3. Entonces, en estos casos, vemos cuánto están viendo, y si están viendo menos de 20/50, a cirugía, que eso lo vamos a ver más adelante. Y también, otro criterio estructural son cuando hay otras patologías, y si está presente uno de estos 4 aspectos, se considera criterio para hacer cirugía de catarata. Por ejemplo, una presencia de malformación anatómica o posicional de cristalino, como puede ser una microflorafáquea, una luxación o subluxación del cristalino, eso de por sí solo es criterio ya quirúrgico. También, por ejemplo, está el componente facomórfico, donde hay un desbalance entre el diámetro del cristalino y la profundidad de la cámara anterior. Y acá también está el riesgo de que se genere un cierre angular o un bloqueo pupilar. Si también está la coexistencia de patologías oculares asociadas, como una retinopatía diabética, una degeneración macular relacionada a un glaucoma, y aparte de opacidad de medios por cataratas, lo cual va a impedir su tratamiento y su seguimiento, también está indicada la cirugía. Si hay coexistencia de patologías oculares, como una distrofia de Fuchs, que a medida que aumenta el tiempo, van a haber más riesgo de complicaciones de la cirugía si es que se hace, también está indicada la cirugía antes de que se produzca más riesgo de una descompensación de la córnea, por ejemplo, o cirugía. Entonces, aquí están los criterios funcionales para definir la indicación de cirugía de catarata. Entonces, criterios funcionales son que tenga una agudeza visual mejor corregida peor que 20/40, es decir, a partir de 20/50 o 0.4 logMAR. Es decir, que el paciente ya haya perdido un 48% de su capacidad visual. Si el paciente ve mejor que 20/40 o igual a 20/40, debe tener uno de los siguientes para pensar en cirugía. Por ejemplo, un test de Prequest con respuesta en promedio de 3 o 4. Acá está la pregunta del test de Prequest. O un test de alumbramiento Ogler positivo. El test de alumbramiento Ogler más utilizado es la prueba de agudeza de brillo, o BAT. En este, un dispositivo portátil hace que el paciente lea un cuadro de Snellen en 3 configuraciones de intensidad de luz distinta para imitar la función visual en situaciones de alto alumbramiento. Un BAT de 20/40 sin dilatación o un BAT de 20/60 o peor bajo dilatación es indicativo de afectación visual por catarata. Y por último también está la sensibilidad al contraste. Si notamos un compromiso del contraste en 12 o 18 hilos por grado en condiciones fotópicas o mesópicas. O sea, los criterios funcionales finalmente es que el paciente o tenga una agudeza visual mejor corregida, peor que 20/40, más los criterios estructurales que ya les nombré anteriormente, o una agudeza visual mejor corregida igual a 20/40 o mejor, pero que tenga uno de estos 3 criterios. Es igual a indicación de cirugía. Ya, entonces para la elaboración preoperatoria es importante poner atención, por ejemplo, si el paciente es diabético, ya que una diabetes de mal control, hay más riesgo de edema macular o también de una evolución de una retinopatía diabética. Si el paciente es hipertenso, sobre todo si maneja presión más de 170/100, hay mayor riesgo de hemorragia supracoroidea. En caso de que haya habido un infarto agudo de miocardio o una ACV, hay que esperar entre 3 a 6 meses para reprogramar la cirugía. Si el paciente tiene EPOC, es poco probable que no tolere el decúbito supino por tanto rato. Poner atención también si hay antecedentes de coagulopatía o antecedentes de enfermedades que limiten la posición quirúrgica. Antecedentes farmacológicos, importante poner atención a estos fármacos ya que van a producir síndrome de iris flácido intraoperatorio. Los fármacos que van a producir esto son los bloqueadores alfa, como la tamsulosina, el nitroprusiato, la doxazosina, que se utilizan, por ejemplo, para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna o hipertensión arterial, o antipsicóticos como risperidona. Y esto finalmente estos principios activos se van a unir a las terminales postsinápticas del músculo dilatador del iris, causando la movilidad de este y el síndrome conocido como síndrome de iris flácido. También poner atención a otros antecedentes y ambiente psicosocial del paciente y su historia ocular previa. Tiene que tener bien controlada la parte de la uveitis, por el mayor riesgo de edema macular o sinequias, estar controlado su glaucoma,
haber visto, o sea, saber si tiene antecedentes de algún trauma, si tiene alguna retinopatía, revisar el fondo de ojo, ver cómo está el nervio óptico, etc. El consenso define los exámenes que hay que pedir al paciente preoperatoriamente. Hay 4 exámenes básicos y luego hay unos exámenes que se pueden ir pidiendo según sospecha. Los 4 exámenes básicos constan de biometría para medir la longitud axial, la curvatura de la córnea, la profundidad de la cámara anterior. También una microscopía especular para un recuento endotelial de células. También se hace una queratometría para ver si hay algún astigmatismo y una ecografía en modo B en caso que la retina no pueda valorarse por catarata avanzada. Otros exámenes que pueden llegar a pedirse, según sospecha, uno puede pedir una OCT de mácula cuando en el fondo de ojo sospechamos de alguna membrana retiniana o una retinopatía diabética, una degeneración macular u otro hallazgo normal de la mácula. Uno puede pedir un OCT de nervio óptico cuando tenemos algún hallazgo normal del nervio óptico en el fondo de ojo, o una topografía corneal en caso de queratometría irregular, sospecha de queratocono, cirugía refractiva previa, o en caso de que hagamos una cirugía facorrefractiva con algún lente premium. Entonces acá hay un esquema de la guía que nos dice los distintos exámenes que hay que pedir preparatoriamente. Por ejemplo, en cirugía de lente monofocal, que es la que nosotros, o sea, la que vamos a ver como oftalmólogos generales, son los exámenes preparatorios, los básicos son los 4 que les dije, y en caso de sospecha adicional, se pueden pedir estos 3. Y en caso de lentes premium, uno pide todos estos que ya nombramos, y aparte una aberrometría intraoperatoria. Ya, entonces acá hay otro esquema de las indicaciones de cirugía de catarata y refractiva de la SOSIR, y finalmente un resumen de todo lo que hablamos. Entonces se los dejo ahí para que lo vean. Ahora vamos con los tipos de anestesia. Los tipos de anestesia para la cirugía de catarata son, por lo general, 4 los que se usan más. Está la anestesia tópica, la retrovulvar, que ya casi no se usa, la perivulvar, la subtenoniana y la general. La anestesia tópica tiene como ventajas que no está el riesgo de una inserción de una aguja, el riesgo de hemorragia pericular se reduce mucho, la función visual se mantiene y se reduce el riesgo postoperatorio de diplopia y tosis, pero tiene como desventaja un paciente despierto que puede hablar, que puede moverse, que puede distraer al cirujano, el ojo se mueve, no hay quien sea la anestesia es menos efectiva que una anestesia, un bloqueo subtenoniano, posoperativamente hablando, para el manejo del dolor. Hay un mayor riesgo quirúrgico de complicaciones y generalmente no es muy útil en cirujanos poco expertos, la anestesia la tópica. Y también puede producir efectos tópicos mismos, por ejemplo, efectos corneales como una inestabilidad en la partícula lagrimal o una toxicidad epitelial o una queratopatía de la superficie de la córnea, una toxicidad endotelial, etc. O alergia y reacciones idiosincráticas. De todas formas, igual, en Estados Unidos, por ejemplo, más del 60% de las cirugías de catarata son bajo anestesia tópica. Generalmente se usa oxibuprocaína, lidocaína al 1 o al 4% y bupivacaína entre 0.5 a 0.75. La anestesia tópica, eso sí, debe ser combinada con anestesia subconjuntival o intracameral siempre. Después tenemos la anestesia retrovulvar, que la verdad, el objetivo es bloquear los nervios de motor a nivel del espacio intraconal. Tiene como complicación grande una anestesia del tronco encefálico, hemorragia retrovulvar, perforación del globo y neurotoxicidad. Y con la llegada de la anestesia perivulvar prácticamente ya no se usa casi, quedó un poco obsoleta. Luego está la anestesia perivulvar. Esta consiste en inserir anestésico tópico por fuera del cono muscular. La técnica finalmente requiere de 2 inyecciones. Una es a nivel de la órbita intratemporal con una aguja de 25G. Se avanza paralelo al plano del piso de la órbita.
y luego la otra es superior. Superior como el tercio externo de la órbita, por superior a nivel de la escotadura. Finalmente, las mezclas que se usan más en la anestesia perivulvar es una mezcla de lidocaína al 2% más hialuronidasa y bupivacaína. Luego también tenemos la anestesia subtenoniana, la cual es una técnica en la cual el abordaje se realiza una pequeña incisión en la conjuntiva y la atenon con unas tijeras de Westcott, y puede tener un abordaje anterior entre la atenon y la conjuntiva o posterior entre la atenon y la esclera. La posterior es la que produce más aquinesia, pero se requiere más experticia para hacerla. Entonces acá hay un cuadro comparativo de la anestesia perivulvar y la anestesia subtenoniana. La anestesia perivulvar obviamente va a producir una aquinesia más pronunciada, mientras que la subtenoniana no tanto. Hay menos riesgo de equimosis, o sea, de equimosis o hemorragia subconjuntival posoperatoria. Acá hay más riesgo de equimosis y hemorragia subconjuntival. Tiene riesgo de perforar el globo, la perivulvar, de una hemorragia retrovulvar o una miotoxicidad. En cambio, la subtenoniana, las complicaciones de la son raras. Y también tiene el riesgo acá de anestesia del tronco encefálico. Y la subtenoniana, la verdad, tiene una buena analgesia postoperatoria, y es menos dolorosa al realizarla si se compara con una perivulvar. Y por último, la anestesia general es el método de la elección para bebés o niños y pacientes que no colaboran en la cirugía. Entonces aquí tenemos la técnica de la anestesia perivulvar. Ahí está la inyección inferior y la superior. Y esta es la subtenoniana, que ahí se está abriendo el espacio para luego infiltrar el anestésico. Ya, las técnicas quirúrgicas entonces hay varias. Las principales 4 son la fagocitosificación, la extracción extracapsular de cristalino, la extracción intracapsular de cristalino y la cirugía asistida con láser de femto segundo. Ya, la verdad es que la FACO es la técnica de la detección para la mayoría de las cirugías de catarata en la actualidad. Pero hay casos especiales en que se pueden usar las técnicas sobre la FACO. Por ejemplo, la extracción intracapsular es una extracción de la catarata, la cual también incluye la cápsula. Las indicaciones de esta, por ejemplo, es una conversión de una FACO o una extracapsular por extenso daño de la zónula o caso de subluxación del cristalino con zónulas muy inestables. Al no haber un saco acá, al sacar el saco capsular, las opciones que tenemos de lío de lentes intraoculares son limitadas. Entonces, los lentes que se pueden usar en esta técnica quirúrgica son los lentes de cámara anterior con apoyo angular o fijados al iris, lentes de cámara posterior de 3 piezas o lentes subturados a la esclera. La extracción extracapsular es una técnica en la cual se extrae el cristalino por una incisión limbar superior que permite la salida completa de la catarata, dejando íntegra la cápsula posterior, o sea, se mantiene la bolsa. Tiene como inconvenientes, o sí, el tamaño de la incisión, mayor inducción de astigmatismo, menor estabilidad refractiva y mayor tasa de opacificación corneal, o sea, opacificación de la cápsula posterior. Y las opciones de lente son limitadas, pero no tanto, ya que en la extracapsular, como la vamos a ver más adelante, la apertura que se produce en la cápsula anterior no es continua, entonces esto no puede asegurar la posición adecuada del lente. Y si que se eligen otros lentes distintos a los que están escritos aquí, se corre el riesgo de que puede producirse una dispersión de pigmento e inflamación al contactar el lente con el iris. Entonces acá se pueden usar lentes de PMMA, de óptica grande, o lentes de 3 piezas con óptica de acrílico y óptica de polipropileno.
Las indicaciones de una extra, por ejemplo, son las cataratas hipermaduras o lunescentes, como la de las vimos antes, mala visualización pese a la azul de Tripán, una conversión de FACO a extracapsular por prolongación radial de la rexis o ruptura de la cápsula posterior, con presencia de fragmentos de cristalino en cámara anterior, o cuando no existe la posibilidad de tecnología FACO. La FACO es la técnica de elección en la actualidad. Los beneficios que tiene ella es que se hace una incisión pequeña de 2.2 milímetros a 3.2 milímetros. Esta incisión es autosellable, o sea que no requiere de suturas. La inducción de astigmatismo es menor, con incisiones de 2.2, eso sí. Y su recuperación es más rápida, con resultados refractivos predecibles y estables. La cirugía guiada por láser de 100 segundos permite realizar los siguientes pasos de la FACO con el láser. Por ejemplo, incisiones corneales para tratamiento de cristalino, incisiones corneales arqueadas para disminuir astigmatismo, capsulotomía anterior y fragmentación del cristalino. Un estudio multicéntrico de 9 centros de Europa y Australia, de Manning y colaboradores, demostró que la presencia de complicaciones postoperatorias fue mayor en el grupo de FLAX o SICAFE, de un 3.4% versus el grupo de la FACO, de un 2.3%. Y la UESA visual mejor corregida fue de 0.05 logmar en FLAX y 0.03 logmar en FACO. Es decir, la UESA visual y las complicaciones era mejor en el grupo de FACO. Entonces, para el consenso SICAR-ASOCIR, concluyen que la facomulsificación continúa siendo la técnica universal en cirugía de catarata, pero que el uso de la cirugía asistida por láser de femtosegundo es una buena técnica que con el futuro quizás la vamos a ver más utilizada internacionalmente. Entonces, la técnica quirúrgica de la FACO. La técnica quirúrgica de la FACO, primero que todo se requiere un separador palpebral y TECADER para separar los párpados. Se realizan una o dos paracentesis, vamos a ver el video, ahí se realizan una o dos paracentesis. Se introduce el disco elástico, como se ve en el video. Se hace una incisión de la córnea de 2.2 milímetros. Luego se hace la cápsula rexis, como la estamos viendo ahí, con un cistótomo o pinza de butrata. Una vez que se hace la cápsula rexis, se pasa a la hidrodisección e hidrodelaminación. Ahí hicieron la hidrodelaminación y ahora hacer la hidrodisección. Luego se pasa a la facomulsificación. Y acá en la facomulsificación hay tipos de facomulsificación. Está el divide y conquista, en el cual se hace un surco, doy la vuelta y hago otro surco, y luego se rompe los restos del cristalino. Está el stop and chop, que solo se hace un surco, se rompe y voy a aspirar esos restos del cristalino. Y también está el chop directo, en el cual con el faco me enclavo en el núcleo y rompo con un segundo instrumento. En este caso hicieron acá un divide conquista. Bueno, luego que ya se hace la facomulsificación, se pasa a la aspiración del epinúcleo. Una vez que se aspira el epinúcleo, se pasa a la aspiración de masas. Ahí todavía están haciendo, en todo caso, la facomulsificación de la forma de divide conquista, con los 4 cuadrantes. Ahí empezó ya la aspiración del epinúcleo. No sé si lo puedo adelantar, pero bueno, allá. Ahí está aspirando el epinúcleo.
Y listo. Bueno, entonces ahora se pasa a la aspiración de masas, que es lo que estamos viendo ahí, que son finalmente los restos de corteza que quedaron ahí. Listo, eso. Una vez que ya aspiro las masas, voy a irme a la inserción del lente intraocular. Ahí están otra vez instilando viscoelástico, y ahí insertaron el lente intraocular. Luego de la inserción del lente intraocular se pasa a la aspiración del viscoelástico. Ahora van a hacer la aspiración del viscoelástico y se ve cómo sale. Luego de eso, cierra incisiones, que puede ser hidratación de estas versus punto, en este caso hidratación. Y finalmente, inyección subconjuntival de antibiótico más esteroide. De ahí se termina la cirugía de facomulsificación. Y la cirugía de extracción extracapsular, que es la otra técnica que vamos a ver hoy. No sé por qué suena esto. En esta se hace una peritomía superior. Luego de la peritomía superior se hace una hemostasia de la zona. Luego se hace un túnel escleral de 8 a 12 milímetros, que es el que están haciendo ahí. Una vez tenemos eso, se hace una extensión de la incisión interna. Luego se pasa una capsulotomía en abrelatas, que es la que están haciendo ahí. Al hacer la capsulotomía en abrelatas, se hace un corte accesorio, en algunas ocasiones, otras no. Se extrae el núcleo, como están haciendo en el video, por la incisión principal. Se van a aspirar las masas, como se ve ahí. Una vez que aspiramos las masas, se coloca el lente intraocular bajo viscoelástico. Ahí están aspirando las masas. Ahí van a colocar el lente intraocular bajo viscoelástico. Ahí se puso el lente intraocular. Luego se hace un cierre de incisión. Luego se aspira el viscoelástico. Y se pasa el cierre de la conjuntiva. Y obviamente también inyección subconjuntival de antibióticos y esteroides. Y eso es la cirugía. Y por último, vamos a hablar de las complicaciones postquirúrgicas de la cirugía de catarata. Se dividen en leves, intermedias y graves. Las leves, por ejemplo, van de una equimosis periocular, alergia con lirios, picos de presión intraocular, iridociclitis, opacidad de cápsula posterior y fugaspuraría. Las intermedias, podemos ver una rotura de la cápsula posterior, una dehiscencia sonular, edema macular cistoide, caída del núcleo al vítreo, descompensación corneal, mal resultado refractivo, desprendimiento de retina, luxación del lente intraocular, diplopía, y las graves, podemos ver una endoftalmitis que se ve en el menos del 0.1%, o una hemorragia supracoroidea, que es una de las complicaciones más temidas, que se ve en un 0.04% de las cirugías de catarata. Y eso era lo que les tenía para hoy. Muy bien, Francisco, felicitaciones. Una revisión excelente desde la fisiología, la parte anatómica y todo muy bien. Felicitaciones porque fue excelente. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, los chicos, tus compañeros, Natalie, o los muchachos de Univalle, ¿tienen alguna pregunta? Yo no, realmente, doctor. Quedó muy claro realmente, sí. Muy bien, Francisco, quedó grabada tu presentación. Sí. Eso, porque está O sea, muy buena. Esa hay que subirla porque es una presentación muy completa la que hiciste. ay, qué bueno, Entonces gracias. te felicito. Muy bien, no tuve que intervenir en nada porque cada vez que pensaba en intervenir, vos ya lo estabas hablando. Entonces fue muy bien, felicitaciones. Bien. Bueno, quedamos así. ¿Tenemos alguna otra charla pendiente nosotros? No sé con el resto, conmigo no, por lo menos.
No, bueno, Natalie, ¿tenemos alguna pendiente? No. No, conmigo tampoco. Ya. No sé si trauma ocular me toca con usted o creo que no, creo que me toca con el doctor Cano. Ah, bueno, perfecto. Listo. Entonces, muy bien, muchachos. Entonces, a descansar, a estudiar, ¿no? Hasta las 3 de la mañana. Estudiar, hasta las 7. Bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces quedamos así. Muy bien, Francisco. Muy bien. Súper. Doc, conmigo tiene epiescleritis y escleritis, pero nos falta mucho. Ah, bueno, entonces me avisas Claro que sí, Doc. con anticipación para que entonces nos programemos y yo invitar también a los chicos de Univalle. Claro también. que sí, Doc, por supuesto. Listo, muchachos. Bueno, muy bien. Descansen y estamos hablando. Listo. Chao, Doc, Gracias. gracias. Chao, hasta Gracias. luego. Bueno.